¿Patricia qué? Fer, como Fernanda Fer. Sí. Bueno, estamos aquí en la Feria del Libro Monterrey 2019 con una familia muy especial que ha recorrido buenas partes de Argentina y que tiene unas vivencias muy importantes acerca de cómo vivir diferente y más amigable con nuestro mundo. Vamos a presentarles a una persona maravillosa que se llama Patricia Fer. Ajá. Pati, ¿nos podrías platicar de tus experiencias y de cómo viven ustedes y este camión tan agradable? ¿Qué significado tiene? Bueno, nosotros con mi esposo, con Germán, salimos de Argentina en el año 2003, ya hace 16 años, para seguir un sueño, que era recorrer el continente. En Argentina, bueno, teníamos nuestra familia, teníamos todo, teníamos un trabajo, teníamos las posibilidades de tener cosas materiales, pero nuestro sueño justamente era vivir una experiencia y una experiencia vinculada con los orígenes. Teníamos mucha idea de hacer un viaje que no era justamente un viaje turístico, sino era conocer los pueblos originarios. Así que salimos finalmente el 10 de marzo del año 2003 en una pequeña camioneta con la idea de llegar hasta Alaska y regresarnos en un año. Y bueno, ya pasaron 16. Así que... ¿Y cuánto se tardaron en llegar a Alaska? Nos demoramos 5 años y medio en llegar hasta Alaska y cuando llegamos a la última frontera estaba muy cercano a nacer nuestra hija, Inti, tenía un embarazo yo de 7 meses y además viajábamos con una perra que sumamos al viaje. La camioneta había quedado muy chiquita, muy pequeña y fue ahí que tratamos de reconstruir el modo de viajar y compramos el autobús y lo transformamos en nuestra casa, ¿no? Y es el que estamos ahora acá compartiendo un poquitito de este proyecto de vida. Este proyecto de vida nace ¿por qué? O sea, ¿qué persiguen? ¿Qué buscan ustedes como familia? Bueno, al principio nació como un sueño de conocer qué había más allá del lugar donde nosotros nacimos y tenía que ver justamente con conocer pueblos originarios de los que muchas veces creemos que no existen o que los aborígenes fueron cosas de este tiempo. Bueno, en Argentina tenemos una población originaria muy chiquita. México, Guatemala conserva todavía pueblos vivos con mucha tradición, pero nosotros en Argentina era como que siempre crecimos con la idea de que era cosa de la historia y teníamos ganas de hacer como un registro de todo lo que esto que quedaba vivo. Así que ese fue el proyecto inicial, pero después se convirtió en un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida donde tratamos de vivir con menos cosas materiales y tener más experiencias, ¿no? Uno a veces cree que la felicidad o que la riqueza está en tener. Nos han educado de alguna manera, en esa manera de que, bueno, hay que ser ricos o hay que tener y entonces vamos a destruir un bosque entero sin medir consecuencias y ahora nos estamos dando cuenta que esa no es, ¿no?, la realidad. Así que en ese viaje nosotros empezamos a entender y a ver una manera diferente de pensar también y la encontramos en estos pueblos originarios, donde todavía se conserva esa mentalidad o esa forma de ver la vida, ese equilibrio, ¿no? Y ese también el concepto de que justamente la riqueza no es la felicidad. Muchas veces confundimos también a los pueblos originarios como marginales, como pobres. Sin embargo, en los pueblos originarios existe mucho equilibrio en ese pensamiento todavía. ¿Qué piensas tú acerca de cómo podemos rescatar esa manera de entender el mundo de los pueblos originarios para poder afrontar el cambio climático? Y además quisiera saber si tú has vivido ya el cambio climático en tu recorrido por el mundo. Sí, lo hemos visto en muchas situaciones. Yo creo que lo que podemos hacer, incluso creo que el encuentro que tuvo las organizaciones mundiales este año incluyeron por primera vez a pueblos originarios. Nunca se habían incluido en las Naciones Unidas para hablar el tema del cambio climático a un pueblo originario y este año fue la primera vez que se incluyeron a los pueblos originarios. Entonces creo que hay que escuchar mucho más, ¿no?, a todos nuestros ancestros que mantienen, por ejemplo, en muchos pueblitos de México hemos visto cómo
de la cosecha del maíz se extraen los mejores granos para la próxima siembra. Y hay pueblos originarios que se resisten a comprar granos, a comprar semillas. Y por otro lado vemos que hay empresas multinacionales que venden semillas y venden granos. Y eso ha terminado con un montón de especies y de cultivos y originarios. Y creo que eso es una manera también de mantenerlo, ¿no? Bueno, yo creo que los pueblos originarios tienen mucho conocimiento acerca de la tierra, más que yo, así que... y por eso la música, o sea, hola. Inti, no sé quién es, fíjate, dale papá. Ok, dale papá. Entonces, ¿crees que una opción para vivir en el mundo de una forma distinta sería volver a regresar a nuestros pueblos originarios? Ellos tienen muchos mensajes para poder vivir mejor y proteger nuestro hábitat. Sí, volver al origen. Nosotros trabajamos muchos en escuelitas. Incluso la semana pasada dimos una charla en una escuelita acá de Monterrey y les contábamos a los chicos lo que habíamos vivido, una experiencia en San Luis de Potosí, en el estado de Aquismón propiamente, donde se celebran todos los años en mayo la celebración de la semilla. Las mujeres y la gente lleva las semillas a la iglesia, se bendicen para la nueva cosecha y después de eso le dan de comer a la tierra. O sea, la tierra nos da de comer todo el año y ellos una vez al año hacen 4 pozos diferentes frente a la iglesia, norte, sur, este y oeste, y le tiran comida a la tierra. Entonces yo les explicaba a los chicos de la escuela que esa era una manera de agradecerle a la tierra todo lo que nos da durante un año. Y para hacerlos pensar un poquito les preguntábamos de qué manera nosotros podíamos agradecerle a la tierra, porque obviamente no vamos a ir a hacer un pozo a la sala de nuestra casa o en la escuela, es una cultura totalmente diferente, pero los chicos pensando, obviamente, sí, tenemos que agradecer a la tierra, bueno, usando menos el auto, tirando menos basura, siendo más conscientes. Usando menos el agua, claro, más poquita agua, comiendo diferente. ¿Qué opinas de la dieta con todo lo que has aprendido con la gente que has visitado en estos pueblos originarios? Y sí, yo creo que justamente es el equilibrio, ¿no?, de las cosas y el mundo en el que vivimos es un mundo en el desequilibrio y no en la conciencia. Uno va al supermercado y compra un montón de carne sin ser consciente de lo que implica la ganadería, ¿no? Entonces, yo creo en el equilibrio de las cosas. Creo que no está mal comer carne, pero en menos proporción, ¿no? Porque significa un montón de cosas comer tanta carne. Aunque en Argentina nos encanta comer carne. Sí, aquí también. Pero creo que la vida es un equilibrio. Sí, la vida es un equilibrio que rompimos con el consumismo. Exactamente. Definitivamente. Y de alguna forma, qué mensaje le podrías dar a la juventud y al pueblo regiomontano acerca de esta forma de vivir tuya? ¿Eres feliz? O sea, viviendo con poquito, viviendo así, viajando. Para ti, ¿qué es la felicidad? ¿Dónde has encontrado la felicidad? Bueno, la felicidad es algo difícil de encontrar, ¿no? Porque es algo que se tiene que construir, creo. O sea, la felicidad es algo que uno no es un estado total y constante, sino que son... Exacto, es una construcción de la felicidad y es una búsqueda. Es una búsqueda que uno tiene que hacerla. Hay que salir de la zona de confort. Hay que salir al mundo, que no significa salir a viajar, porque tampoco el mensaje es que para ser feliz hay que vivir en un autobús, tampoco es eso, ¿no? La felicidad es algo de muchas maneras, hay muchas maneras de ser felices y creo que eso está en la autenticidad, en pensar si lo que yo estoy haciendo hoy es lo que quiero hacer o se aproxima a lo que algún día quiero hacer, ¿sí? Porque creo que en la vida todo tiene un proceso y un camino que tenemos que hacer y que no es fácil, porque la vida tampoco es fácil. Pero bueno, vale la pena el esfuerzo, vale la pena equivocarse, vale la pena acercarse al ideal que uno tiene. Sí, a ver, bueno, ustedes a ver qué pregunta le quieren hacer a Patti, que ha vivido muy distinto a nuestra manera de vivir.
Yo creo más que nada que es algo que te ha dejado alguna comunidad que has visitado, que dices de que esto es en verdad lo que tenemos que hacer todos. Que algo que en verdad te haya llamado la atención, que te haya marcado. Bueno, fueron muchas, ¿no? Muchas visitas. Hay una comunidad en particular en Colombia. Nos pasó que Colombia, por ejemplo, fue un país, uno de los primeros que nosotros visitamos en Sudamérica, que me enseñó a quitarme primero los prejuicios. Vivimos con un montón de prejuicios. Ay, él es fulano, bueno, tal cosa, se viste así, esta la otra. Vivimos lleno de prejuicios. Y Colombia fue un país que me enseñó un poquito eso, con muchas experiencias, pero una de ellas fue que estuvimos en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la montaña más alta del mundo junto al mar. Ahí vive una de las comunidades originarias más puras que yo ya he visto en todo el viaje. Justamente porque para llegar a ellos hay que caminar 4 días por la montaña. Por la selva, 4 días. Y ahí está una de esas comunidades. Y bueno, yo me quería quedar para conocerlas, para poder realmente hacer un acercamiento con ellos. Y la primera noche, bueno, el señor de la familia con la que yo me estaba quedando me trae una hoja de palma y la pone sobre el piso en la casita chiquitita que tenían y me dice para que duerma. Entonces, bueno, obviamente uno hace lo que hacen todos, un primita. Y todos durmieron sobre el piso, las mujeres durmieron sobre el piso, el hombre duerme aparte y duerme colgado en una hamaca. Y yo eso lo vi como algo, por así decirlo, machista, ¿no? O sea, la mujer en el piso y el hombre en una hamaca, más cómodo. Y cuando tuve la oportunidad, después de varios días que llegué a la ciudad y de compartir todas mis fotos y las experiencias con un grupo de antropólogos que estudia mucho la cultura de los Kogis, le conté eso que yo había observado y hizo una reflexión. Me dijo, mira Patricia, para la mayoría de las culturas originarias la tierra es la madre tierra, es sagrada, y la mujer también es sagrada. Entonces, la única que tiene derecho a dormir sobre el piso es la mujer. Todo lo contrario de lo que uno dice. Exacto, y tú has tenido la posibilidad, o tú has sido considerada dentro de esa cultura también como una mujer sagrada, y por eso te dejaron dormir sobre el piso. Entonces, eso que uno a veces va como construyendo desde la propia cultura y después se pone a juzgar a los demás, es totalmente erróneo, ¿no? Entonces los prejuicios y juzgar, eso también es algo que el viaje me ha dejado muy marcado. Yo tengo una duda. Ahorita que mencionas lo de cultura y todos los viajes que has tenido desde el 2001 que nos platicabas, 2003, perdón, que platicabas que comenzabas con esta aventura, ¿cuál fue la cultura que viste más pura y orientada hacia la naturaleza? Bueno, esta justamente. ¿Sí? Sí, porque, bueno, por su posición geográfica, tal vez que sea muy difícil de acceder y de ellos también de tener contactos con otros, se han mantenido. Por ejemplo, ellos siguen siendo recolectores y cazadores. Cazadores recolectores. Exacto. Como los bosquimanos, que creí que eran los únicos que quedaban. Los de África, ¿has oído hablar de ellos? Ellos son recolectores, los niños son los que van a recolectar, como un juego, van y buscan aguacate silvestre, malanga, que es la papa silvestre, y van y pescan algo en el río, y los más grandes van a cazar, y no tienen cultivo. El único cultivo que ellos tienen es el de la coca, pero que no es cocaína, es la coca que se consume. Como en Perú. Ajá, exactamente, toda la cultura de la andina. Sí, para la altura. El norte de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. ¿Para qué usan ellos la coca? La coca es una hierba ancestral que se utiliza como si fuera un estimulante, pero muy, muy liviano. Y les da fuerza a las personas. La consumen solamente los hombres generalmente, para equiparar todo el camino que realizan en diferentes lugares, quita un poco el apetito. Es como tomar un café
si vamos al sentido de qué efecto te hace, bueno, es como tomar un café, en realidad no tiene nada. Se confunde mucho, ¿no? La coca con la cocaína, pero no tiene nada que ver. Sí. Y bueno, eso es lo único que ellos cultivan, pero el resto son recolectores y cazadores. Se siente la felicidad en ellos. Sí. La tranquilidad, la paz. Sí, el equilibrio, ¿viste? Como yo creo que el equilibrio es la clave de todo en la vida. Espiritualmente son muy ricos. Sí, tal cual, los niños se viven riendo, juegan y son felices con pocas cosas. Y eso es algo también muy lindo. Y con respecto, por ejemplo, a la educación de los chicos, vemos ahora muchas familias sobreprotectoras, ¿no? Esto, cuidado, que no toques a... Y yo veía a los niñitos, porque en la casita, que era muy chiquitita, en el centro había fuego. Constantemente está el fuego encendido. Y los niños alrededor, niños chiquitos, y nadie se quemó. Y la mamá tampoco tuvo que decirle a nadie que no toque. Y los niños se caían y la mamá de lejos observaba. Y bueno, obviamente, si había sangre, me imagino que sí, pero si no pasó nada, el niño propiamente se levanta y sigue adelante. Entonces, eso también a mí me pareció muy interesante, ¿no? De una manera de criar a nuestros hijos, no sin límites ni nada, pero sí con una propia experiencia. Estar supervisando, pero no sobreprotegiendo, ¿no? Es muy interesante también la forma en que crían a los niños. Pero claro, no tienen los sistemas de violencia que tenemos en las grandes ciudades. Seguro. Pero dentro de una casa no hay, o sea, dentro de una familia, en una casa no hay violencia. O sea, y sin embargo seguimos como en una actitud demasiado. Bueno, también, sí, seguro, pero me refiero a esto me refiero a esto de sobreproteger a los niños, ¿no? A ese sentido. Obviamente que sí, que vivimos en ciudades, hay carros y un montón de cosas que son negativas y que obviamente, pero más allá de eso, ¿no? A la actitud sobreprotectora. ¿Alguien más quiere? Yo tengo una duda. Sí. Bueno, supongo que tuvieron que dejar radicalmente todo lo material. Sí, bueno. Pero pues viviendo en esta época de consumismo, ¿cómo fue el proceso de ir abandonando esto? ¿Fue difícil? No. ¿Fue rápido? Nosotros con Germán, desde que nos conocemos, teníamos la idea de hacer un viaje. Y pasaron 10 años hasta que, bueno, finalmente pudimos salir. Entonces, nuestra forma de vida era un poco como mínima, o sea, en el sentido de que Germán por su trabajo lo iba trasladando mucho a la empresa, entonces nosotros nunca nos compramos una casa, además, porque queríamos viajar, entonces todo ese dinero lo ahorramos. Y en vez de comprar una casa, nos compramos una camioneta, que era lo que nosotros nos iba a permitir viajar. Pero siempre teníamos como muy poquitas cosas materiales. Entonces, simplemente cuando nos fuimos de viaje dejamos 3 cajas, y esas 3 cajas fueron de libros y de colecciones de mate, y no me acuerdo qué, yo ni me acuerdo qué le dejé a mi mamá para que me cuide, o sea, para cuando vuelva. O sea, mi mamá ya me dice, esas cajas que dejaste ya no existen, no importa. No sé, ni me acuerdo qué fue lo que dejé. Pero la idea es, un poco tampoco es como que, el mensaje tampoco es que todos tenemos que dejar nuestras cosas materiales y ser pobres para ser feliz, porque tampoco es eso, ¿no? El mensaje es justamente que la felicidad no la vamos a encontrar en las cosas materiales. Entonces, si nos gusta, por ejemplo, tener una colección de libros, perfecto. O sea, porque tampoco se trata de hoy de vender todo y quedarnos sin nada porque queremos ser felices. Y no, es justamente darnos cuenta de que la felicidad está en nuestro interior, en las cosas que hacemos, en las experiencias que vamos viviendo. Y ahí, pero bueno, ahí vamos. Yo, última duda. En todo el camino que llevan, pues ya un chorro de tiempo, ¿se han topado con gente que les diga de que cosas negativas? De que ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es el punto? Sí, siempre hay gente, pero ni me acuerdo quiénes son. Pues ¿no? sí. Uno tiene que bloquear y quedarse con las cosas positivas, con lo bueno. De lo malo siempre también se aprende. Y también entender a la gente que cuestiona es porque algo
pica, ¿no? Entonces, Ah, ¿la moviste? sí, exactamente. Algo Entonces, le incomoda y ajá. entonces está bien. Sí, siempre la gente como que ve desde afuera y bueno, algunos creen que tenemos mucho dinero, que nos podemos dar el lujo de viajar, pero en realidad nosotros el viaje lo vamos generando nosotros poco a poco con nuestro trabajo y es algo que vamos haciendo. ¿Cómo van generando hoy en día los recursos? ¿Siguen en alguna empresa o cómo le hacen para vivir en este mundo capitalista y seguir viajando? No, y además para echarle combustible al camión, ¿no? Exactamente. Y vestirnos y comer. ¿Cómo? Y también nos enfermamos. Y todo, ¿cómo ¿no? hacen? Sí. Bueno, nosotros tenemos un libro de fotografías que es el que vamos vendiendo, vendemos nuestras fotos en este tipo de eventos culturales, en festivales de música, de arte, damos pláticas en escuelas, si a alguien le interesaría escuchar nuestra plática en alguna escuela o institución o empresa, nosotros damos este tipo de conferencias, tenemos diferentes paquetes también y vamos orientando estas charlas según la necesidad del cliente. Y esa es la forma de vida, o sea, hay muchas formas de vivir, o sea, no necesariamente con un trabajo fijo en un lugar, sino que si uno tiene la voluntad de crear un negocio, lo puede hacer de diferente manera. ¿Cómo los puede ubicar la gente? ¿Cómo para contratarlos o para contactarlos? ¿Cómo te buscamos? Y nosotros estamos en Facebook o Instagram y el nombre de nuestro proyecto es Amunches, A-M-U-N-C-H-E-S, Amunches, que significa viajeros en lengua mapuche. Ahí nos pueden contactar. ¿Viajeros qué? En lengua mapuche, que son aborígenes de la Patagonia. Ajá. Amun significa andar y che significa hombre. Hombre que anda es un viajero. Una duda, todas estas fotos que vemos aquí son tomadas por ustedes. Sí, sí. Sí, son fotos del viaje. Patricia, pues estamos muy agradecidos Bueno, contigo. igualmente. Ha sido una experiencia preciosa, verdaderamente Gracias. preciosa y pacificadora y como un bálsamo para nuestro espíritu y para continuar concientizando a la población acerca del cambio Perfecto. climático. Sí, me parece perfecto. Hay que hacer un cambio, hay que mirar más para adentro y bueno, darse cuenta también porque no está malo cambiar, ¿no? O sea, nosotros en el viaje hemos cambiado un montón de veces. Nosotros mismos, no nuestra esencia, sino nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de actuar. Y hay cosas que funcionan y otras que no. Y si no funcionan, ¿para qué seguir haciéndolas, no? Hay que darse también el momento y la oportunidad de ser diferentes uno mismo y atreverse a nuevas cosas. Yo estoy agradecida con México en primer lugar y con el norte de México. La verdad que nunca pensamos que íbamos a tener una experiencia tan linda en Monterrey. Y este es el tercer año que venimos a la feria. El primero que vinimos dijimos, bueno, no, es el primero y nos vamos. Volvimos un segundo año y este es el tercero. Y estamos muy agradecidos, la verdad, con toda la gente. Se han quedado en nuestro corazón, así que bueno, muchas gracias. Muchas felicidades. Felicidades. No, ¿Podemos gracias. tomarle fotos y video a Sí, al hogar? Sí, claro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.